Bueno, muy bien. Eh, la idea de esta sesión, esta es la novena semana del curso. Estamos en el intermedio de la fase de desarrollo. Ahí dice diseño, realmente aquí hay un error de fase de desarrollo. Y ha tenido variaciones en el curso. Hay semestres en los cuales esta semana la dejamos solo como una actividad de revisión entre pares. Pero en algunos casos me han recomendado que pues aquí en esta semana hagamos como una pequeña sesión, porque como todavía no hay un entregable, sino que lo que se está haciendo es subiendo un trabajo al Drive para que se compartan eso ustedes, pues hacer una sesión como de preguntas, inquietudes, dudas. Si alguien quiere presentarnos cómo va y quiere someter a revisión por parte de los compañeros su trabajo y recomendaciones, pues es bienvenida. O sea que hoy es formato un poco más abierto. O sea, es que lo que ustedes consideren pertinente. Por eso, pues hoy no arranco diciendo que vamos entonces a hacer esto y luego esto y luego esto. Entonces, pues ya hay una persona que quiere presentar, que es Laura, me imagino. Entonces, si Sí, quieres, profe, estaba alzando la mano para eso. dejo de compartir y te doy a ti el control. Entonces voy a dejar de compartir y si quieres tú nos compartes y a partir de tu ejemplo, las preguntas, las dudas, pues las hacemos para el grupo, respondemos, todos los que quieran son bienvenidos a participar, a aportar y bueno. Ahí están viendo, sí, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, si quieres, para que nos acordemos, hagamos un barrido rápido de las competencias, o sea, la propuesta, las competencias, los saberes, como para que todos estén enterados y entiendan pues de qué se trata y veamos. Sí. Bueno, mi programa está en el marco de una rotación en inmunohematología y terapia transfusional. Está dirigido, o la competencia está orientada a que las fellows de hematología de la Fundación Valle de Lili estarán en capacidad de aplicar las guías de transfusión de acuerdo a las pruebas pretransfusionales en los pacientes con una condición específica que son las enfermedades hematológicas. En ese sentido, utilicé los saberes conocer, están relacionados a determinar los grupos sanguíneos de importancia clínica, las pruebas que se realizan antes de la transfusión, que son estas que dice pretransfusionales básicas, la inmunohematología especial, que es relacionado con, bueno, ya algo un poquito más avanzado, que son, nosotros le decimos los pacientes chicharrón, y también las guías de transfusión en pacientes en ese contexto específico que es la enfermedad hematológica. Y en el saber hacer, he planteado, ay, no sé si eso está muy chiquito, ya. Ahí está bien. Sí, ok. Resolver discrepancias sanguíneas en el grupo ABO, que es el grupo sanguíneo más importante, utilizar un algoritmo de pruebas pretransfusionales, seguir el protocolo de inmunohematología para la transfusión y también indicar la transfusión, o sea, en estos pacientes con estas características, decir cómo deben transfundir a este paciente. Y en el saber ser, aquí era donde yo le decía, profe, que yo había cambiado, yo tenía un saber ser primero y después dije, no, ese saber tal vez no va a ser. Entonces, esta vez estamos apuntando sobre la conciencia reflexiva acerca del acto de la transfusión, el acto clínico. Como estas médicas son unas fellows, ya son profesionales y están haciendo una subespecialidad, entonces digamos que también es un reto para esta rotación, pues que ellas tengan este saber ser como que lo desarrollen en la rotación como tal. Entonces, en los objetivos de aprendizaje que he planteado, puse interpretar los resultados de las pruebas pretransfusionales básicas y los grupos sanguíneos para garantizar la seguridad del paciente. Y esto está orientado con los temas, con el conocer de los grupos sanguíneos y de las pruebas antes de la transfusión. ¿Sí? Porque el resultado de eso es que ellos interpreten esto. Que si yo veo esto, entonces digo es A positivo o B positivo. Y el saber hacer uno, que estar orientado a resolver problemas con el grupo, porque a veces los pacientes pues no tienen claro el grupo sanguíneo debido a estas patologías pues, que ellos tienen. Otro objetivo de aprendizaje que he planteado es integrar el protocolo del paciente a lo inmunizado al acto de la transfusión. El protocolo del paciente a lo inmunizado es algo más específico porque es un paciente que no le encontramos sangre fácil. Entonces allí entran la inmunohematología especial, que es avanzar un poquito cuando tenemos problemas para la transfusión,
También lo vinculé con los saber hacer, con el utilizar los algoritmos de acuerdo a esos resultados y también seguir qué protocolo voy a utilizar en este paciente. Y, bueno, transversal el saber ser, ¿cierto? En un primer momento puede que no sea tan evidente o que no esté tan orientada a la conciencia reflexiva, perdón, pero cuando ya vamos avanzando en el curso, pues sí se desarrolla a partir de, digamos, bueno, de las actividades que voy a mencionar posteriormente. Y finalmente, diferenciar las guías de transfusión de los diferentes hemocomponentes que aplican ya específicamente a estos pacientes. Entonces ahí ya entra lo específico, las guías de transfusión en el paciente con enfermedad, el contexto, en el hacer, cómo va a ser el médico para indicar esa transfusión. Y pues allí sí la conciencia reflexiva sobre lo que voy a hacer para transfundir a estos pacientes. Bien. Entonces ya en este contexto, donde tenemos la rotación en inmunohematología y terapia transfusional y la competencia. Entonces, yo propuse para esta rotación 3 módulos o 3 unidades de aprendizaje, uno donde hay una introducción a la inmunohematología. Espérenme un momento que creo que mi perro se va a activar. Sí. Ya, una pausa activa con mi perrito. Bueno, y en esta introducción a la inmunohematología básica he pensado que el enfoque debe ser cognitivista, permitiendo que ellas tengan una experiencia educativa que está en un primer momento mediada por la organización de la información, digamos que el análisis de unos casos, pero estos casos pues son sencillos, no son complejos y ahora lo revisaremos a ver si lo logro o si tengo que mejorar en algo. Y en el segundo módulo, las generalidades de la inmunización, donde he propuesto un enfoque constructivista, porque aquí aplicarán todos estos conceptos en su situación real, en su contexto real. Ellos tienen una parte que es virtual y otra parte que es con la atención al paciente. Entonces, me permite, la propuesta está orientada como en este sentido. Y finalmente, el manejo transfusional, ya en el contexto específico en la enfermedad hematológica, donde no solo van a continuar con esto, sino que también se propone una escena simulada, una simulación de alta fidelidad, donde habrá pues un caso específico en el cual deberá ser resuelto en la simulación. Entonces también utilicé un enfoque constructivista. Aquí hay una Bueno, ahora sí, profe. Perdón, hay una pregunta de Diego antes de que sigas. Sí, claro. Diego, ¿la haces o quieres que la lea del chat? En el chat está, dice, maestro, una pregunta, ¿no son muchos saberes para la unidad y los alcances en tiempo para la competencia? Profe, si quiere yo le hago la pregunta, es que no la escuché bien, es que creía que no tenía el sonido, el audio bien Sí, sí. acá, ¿sí? Es que, pues no sé, tengo una duda. Estos fellows me imagino que son ya, estos son como prácticas, ¿cierto? Son O sea, médicos, los fellows son son médicos que están graduados haciendo y están haciendo una subespecialidad. O una sea, fuera de que ya son subespecialidad. especialistas, están haciendo una subespecialidad. O sea, que en lo que nosotros denominamos a veces como la profundización, una profundización en Están como sacando el tercer título. el O sea, ya es, son médicos, son ya, especialistas, segundo título, y el fellow es el tercer título formal. ya. ¿De acuerdo? Ajá. Ok, entonces en ese sentido, es que, pues no sé, Sí, o sea, yo, yo, ya, m- yo yo te me voy para el tema de los saberes, es que veo que parecen son muchos. muchos saberes, o es Ujú. que es porque de esa forma se manejan Sí, estas, estás en estas líneas de los universidad. fellow. Si estuviéramos viendo un doctorado aquí, por ejemplo, una unidad de un doctorado que dura 10 horas, yo dicto clase para el doctorado en economía, y son 4 horas y los saberes son como 6 o 7, porque uno trabaja, ellos pueden, por el nivel educativo en que ya están, tú le puedes dar 10 lecturas que tienen que preparar todas en inglés y supuestamente no debe haber ningún problema. Entonces, la pregunta que hace Diego es muy pertinente. O sea, si yo veo muchos saberes, uno empieza a dudar, pero ya los verifica es cuando entre a la unidad y mire todos los temas asociados a los saberes, mire los recursos y mire las actividades que va a poner. Ahí entonces uno puede decir, se me fue la mano, no me da el tiempo. O sea, sí, Ujú. uno podría razonablemente decir, en 7 horas va a abordar toda esa cantidad de saberes, eso es mucho tiempo. Resulta que en el nivel educativo en que se está trabajando la relación de horas de trabajo es de 1 a 3. Es decir,
Estos son 7 horas, pero realmente serían 21 horas de trabajo del estudiante por el nivel Sí, educativo que señor. ya está. Entonces uno dice, 21 horas sí es posible que las logre, ¿de acuerdo? Pero tiene razón, hay que validarlo. Por eso digo, este ejercicio, y para todos, este ejercicio de diseño curricular no es lineal. Yo las pongo aquí y cuando voy ya a las unidades y empiezo a escribir cosas allá, digo, se me fue la mano, esto está muy largo y me tengo que devolver. Recuerden, el diseño curricular es un proceso de negociación y de renuncia. Yo en algún momento tengo que renunciar y decir, no me da el tiempo, tengo que quitar cosas. ¿Qué quito? ¿Qué es lo más razonable quitar de allí? ¿Cierto? Porque el tiempo no te da. El tiempo, no es, el tiempo es el recurso más escaso que tenemos cuando diseñamos un programa. ¿Sí es claro para todos, Diego? Sí, señor, pero entonces ahí, pues es que yo me voy a lo que, desde el diseño curricular, me voy a lo que emite el ministerio, porque aquí hablamos de 40 horas y cuando hablamos de la relación 1-3, quiere decir que estas 42 horas son presenciales y ellos van a trabajar 120 horas más. 120 horas más, pero eso no Pero tiene que verse reflejado en el en trabajo actividades. autónomo Sí. aquí en este diseño curricular, entonces estaríamos pensando de que está haciendo un programa prácticamente, pues, no sé, es que se me viene mucho a la cabeza de que estamos aquí hablando de un programa ya, pues para estos fellows, prácticamente estamos hablando de un curso, bueno, una unidad de casi, sí, Sí, como 3 créditos o 2 créditos, más, un poquito más. más. 6 créditos. 6 créditos. 6 créditos, o sea que estás diseñando todo el curso. Sí, 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 eso es un curso Sí. larguísimo. Ok, entonces, pero eso no se tiene que ver reflejado acá en el Se ven las diseño. otras actividades, claro, luego ajustas, Ah, ya. miras en las actividades que te das cuenta, pero ahí por lo que uno empieza a ver por la cantidad de saberes que pone, uno dice, eso va a ser largo, vamos a ver Claro, aquí lo que entiendo aumenta las entonces, unidades. Laura, aquí estás prácticamente en el diseño, tiene el trabajo presencial solamente. No, allí es. Normalmente aquí no, todavía no sabes si es el trabajo presencial o no. Hizo un estimado de horas de contacto directo, pero hay que mirar todas las horas de contacto indirecto que son las actividades Indirecto. antes y las actividades después. Ok. ¿Listo? Bueno, Mira muchas que gracias. normalmente ahí no sumamos las horas. O sea, esas 10 horas son más como las actividades que vamos a tener de interacción con ellos que son en el durante. ¿Sí? Es, sí, para allá iba. Lo que pasa, Diego, es que en las rotaciones ellos siguen siendo médicos. Médicos. Ellos tienen su práctica allí. O sea, ellos no van al ensayo y al error, ellos ya tienen una cierta formación y ellos están atendiendo. Yo lo que estoy haciendo es aprovechándome de eso y utilizando estas horas para hacer bien sea lo como decía el profesor, las actividades del durante o los encuentros sincrónicos, porque ellos tienen un componente virtual, por la pandemia nos han permitido eso, ¿cierto? Hay otros que requieren que ellos estén, pero yo digamos que aprovecho que ellos están en esa práctica para que ellos allí estén haciendo eso que yo les estoy diciendo. O utilicen un caso de todos los que tienen, un paciente de 10 que atienden hoy. Sí, Entonces es por eso digo que a mí sí me cuadran las horas. de acuerdo. Vale. Miremos las unidades. No sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. Ah, Terminemos sí. una de las unidades, por lo menos. Sí, Miremos profe. una para darle pues, la oportunidad a alguien más. Y yo tenía unas duditas a medida que fui haciendo, profe. Yo ahí las fui apuntando por ahí en observacioncillas. Perfecto. Profe, yo hice unos objetivos específicos Sí, que es, básicamente entendí yo que era un poquito de desmenuzar este objetivo del aprendizaje del curso. correcto. Entonces, los puse como en un nivel inferior en el sentido de que son necesarios para llegar a ese primer objetivo en introducción a la inmunohematología básica. Entonces, yo puse identificar los grupos sanguíneos de importancia clínica, pues porque está la BO y el RH, reconocer las principales pruebas que hacemos antes de transfundir un paciente y analizar un problema que tenga yo con un grupo en un paciente. Ahora bien, en los conocer, en los saberes asociados, ustedes ven pues que es como un poquito lineal, es que digamos que en esta parte o en este módulo debo abordar primero una cosa para ir llegando a la otra. Es como un poquito como si fuese un algoritmo o algo así, si no puedo avanzar de aquí a otro tema hasta que ellos no lleguen y para poder llegar a como a este nivel. Entonces yo aquí hice, profe, yo hice un chan cookies porque yo fui poniendo los vínculos aquí de los textos que yo Sí, ya tengo. claro, no, eso es correcto. O sea, siempre que uno ponga el material,
el vínculo lo puedes poner acá, o sea, donde está M1, pues tú le pusiste otra columna que llamaba vínculos, está bien, pero normalmente uno pone nomenclatura de Ah, profe, lo que pasa es que como en esta primera celda, si yo le hago la opción de vínculo, solo me deja poner un vínculo. Y yo como tengo dos textos aquí, sí. solo podría como aquí en el video, sí, uno le da y de una lo lleva, lo lleva a la actividad, es muy chévere, pero solo cuando es uno por casilla. Uno Entonces por como ya no la casilla, quería sí. dividir, Sí, sí. entonces ya me pareció como que de pronto me enredaba más, entonces por eso Ah, los ok. puse. Sí, está bien, está bien, está bien. Entonces, en los grupos sanguíneos, pues Para hay todos unas. es claro esto que está haciendo acá, es decir, es importante que yo aclare bien cuál es el material y ojalá yo ya sepa dónde está disponible, ¿sí? O sea, yo ya tengo que decir, si este es un material que lo puedo conseguir en línea, pues entonces pongo de una vez la dirección electrónica donde está disponible ese material para que los estudiantes lo puedan acceder, para que los estudiantes lo puedan conocer. Entonces, si está en una base de datos, si está en mi repositorio, ¿dónde? Entonces yo escribo dónde va a estar, ¿de acuerdo? Ah, sí, sí, profe. Es que sí, doctor, ya le iba a decir doctor, profe. Bueno. Bueno, entonces en este primer tema de estudio hay dos lecturas, allí puse pues las páginas respectivas y en los otros saberes hay vinculados unos materiales que son de producción propia, que hay un texto que, pues, que sí es referenciado, pero por ejemplo el video de pruebas pretransfusionales lo realizamos nosotros en compañía del CSEC, que es como una parte del centro de simulación de la clínica. Ellos me ayudaron pues a grabar. Y también unas infografías pues que son como para poder revisar algo, unos tips antes que apuntan un poquito como a esto de la conciencia reflexiva, donde hay como unas, basadas en las experiencias de otros, cómo tomaron ellos decisiones relacionadas con la transfusión. Entonces acá, profe, Sí. yo traté de colorear porque si no me iba a enredar, profe. Yo distribuí esto en 2 semanas. Ustedes vieron allí que yo tenía 10 horas, ¿cierto? Nosotros tenemos un margen virtual o presencial con el estudiante y él después pues se va a su turno y allá continúa con sus actividades. Dentro de estas pues entra la rotación como tal, ¿no? O sea que no es solo atender al paciente, sino que va haciendo también las actividades que nosotros los orientemos. Entonces en la primera semana yo empecé, por eso le preguntaba, profe, que si era muy específico, pues yo puse allí que subía a la plataforma de los libros en formato digital, o sea, todos los enlaces y enviar el correo a los estudiantes, porque a nosotros pues nos toca notificar, así como cuando usted nos envía a nosotros los inicios de semana, profe. Sí. Y allí asocié a esto, generalmente cuando hablamos de todo el material, yo relacioné casi todos los temas y los textos porque es en general de toda esta semana que yo voy a trabajar. Revisa la bibliografía, realiza las lecturas asignadas y observa los videos propuestos. Eso lo hace el estudiante. Realiza un mapa conceptual sobre las pruebas pretransfusionales básicas. Eso también lo hace el estudiante. Y elabora una presentación corta de máximo 15 minutos que incluye los conceptos básicos, que esto es para el cierre de la actividad, que ya lo vamos a ver ahorita, que va a tener un poquito de más sentido cuando miremos las actividades del durante, porque si uno ve esto así, pues como que no le encuentra un sentido. Bueno, ya, y esto corresponde ya a la semana 2, que me devuelvo por acá un poquito, está relacionado como a este bloque, ¿sí? Como ya a avanzar un poquito a los análisis de las discrepancias. Por eso ustedes ven que aquí los saberes asociados son diferentes, pero yo tenía, profe, una pregunta que creo que de pronto usted no la respondió la semana pasada, pero lo quería confirmar, y es que si aquí es necesario, ellos aquí en este punto tendrán que retomar saberes previos, es decir, el conocer uno, lo que ya se supone que estuvo en juego en la primera semana, pero no sabía si eso también lo debía incluir aquí. A menos de que tú le mandes a hacer una actividad específica que le dice vuelva y revise por qué es necesario que vuelva a hacer la lectura tal, ¿sí? Ah, no, profe. Ahora, si él la tiene que hacer porque para poder hacer de alguna manera el ejercicio o hacer algo, lo tiene que hacer, pues eso ya entra dentro de la autonomía de la persona de cuándo vuelve a revisar un material. ¿De acuerdo? Entonces, sí, no, profe. aquí la actividad siempre que nosotros enunciemos una actividad, solo debemos poner los materiales que se usan en esa actividad, no los que él ya manejó, porque se supone que ya los maneja, ya los conoce. Entonces no hay necesidad de ponerlos. Entonces, si él ya
pasó por los conceptos básicos de inmuno no sé qué y grupos sanguíneos y esas cosas, pues se supone que ya los aprendió en la primera semana, ya no los tiene que volver a repasar. Miren que yo no les digo a ustedes, venga, pero vuélvanse a leer las teorías del currículo, porque es que es importante, porque es que si usted se le olvida la teoría del currículo, no me va a poder hacer el ejercicio de diseño curricular. Yo asumo que ya sabe que esto se enmarca en distintas teorías y que estamos jugando solo con una de las teorías o una aproximación a una de las teorías. ¿Es claro? Miren que uno no le dice al estudiante, vuelva y lea lo que hizo en la primera clase hace 7 semanas, 8 semanas. No, yo solo le pongo el material que va a trabajar ahí, previo a. ¿Sí, Diego? Profe, pero pues volviendo otra vez al tema de los fellow que está hablando, y como es ese nivel tan superior, no es necesario que le estén, que le estén retroalimentando constantemente, perdón, retroalimentando no, como estándole indagando y verificando que esos saberes o solamente es en este... No, pero acuérdate que esto es la actividad previa a la clase, la indagación Ajá. hace durante la clase. Esperemos a ver qué hace durante la clase, a ver cómo se da cuenta de... Que Diego se está adelantando. Ahora si aprendieron, si leyeron, porque es que mire que eso puede pasar. Mire una de las cosas, ustedes han oído hoy que en todo el mundo hablan de la clase invertida. Y la clase invertida supone que se hace lo que nosotros hacemos aquí. Damos primero unas lecturas y tenemos una reunión sincrónica en algunos programas es de 2 horas, de 3 horas, en donde en esa reunión lo que se hace es revisar si se estudió. Pero yo como profesor tengo que asegurarme, si estoy manejando bien la clase invertida, tengo que asegurarme que de verdad él preparó el material. Ahora, acá los fellows, para todos, para claridad de todos, cuando se habla de fellows, aquí no estamos hablando de que Laura va a tener como alumnos 15, 20, 30 personas. No, dos, uno, tres. Sí. Es muy fácil darse cuenta si leyeron o no, porque no se pueden quedar callados. Y si les hace una pregunta de cómo se clasifica el grupo, no sé qué, pues tiene que contestar 1 o 2 que son los que están siguiendo este programa, porque esa es una de las cosas. Esto es más una educación personalizada. Casi que son 2 o 3 personas máximas las que están en estas especialidades. Es posible que luego se abra para varios, confluyan ahí no sé cuántos fellows. O sea, no solo los de oncología, sino los de, no sé, cuidados intensivos, no sé cuántos lo toma, pero normalmente es un grupo muy pequeñito. Entonces, miremos a ver, Laura nos cuenta ahora, bueno, ¿cómo es que te vas a dar cuenta cuando vas en el durante a ver qué fue lo que hicieron ellos? Diosito, me rajo, vamos a ver. Bueno, entonces en la primera semana ellos deben, en clase van a socializar el mapa conceptual de las pruebas pretransfusionales básicas, que fue lo que ellos tuvieron que haber hecho en realizar y hacer el mapa, ¿cierto? Revisar la bibliografía, realizar el mapa conceptual con esas pruebas que hacemos antes de transfundir. Después realizo la retroalimentación, Diego, vea que sí, más o menos iba, acerca del tema y aclaro dudas mediante conclusiones sobre los conceptos básicos pretransfusionales con el apoyo de las diapositivas que yo dije por acá que iba a hacer. O sea que revisamos lo que ellos tienen y cerramos como con unas diapositivas donde ubiquemos todos esos elementos que ellos trajeron, pues ya digamos como manera de conclusión. Después de esto, entonces yo presento un caso simple relacionado con la determinación del sistema ABO. Les dejo como esa incógnita allí, ¿cierto? Y en la semana 2, ellos deben socializar la discrepancia vista en el video que fueron relevantes. Recordemos que por acá arriba yo había dicho que ellos para mirar estos problemas tenían que ver este video, problemas en la determinación del grupo ABO, y debían visualizar el material y extraer el video, 4 tipos de errores o discrepancias, no son errores, perdón, incoherencias en el grupo ABO, ¿cierto? Porque esto es la semana 2. Realiza un cierre con un cierre del tema con el apoyo de diapositivas y presento el algoritmo para identificar una discrepancia. Este algoritmo, pues ya vamos a ver ahora qué sentido tiene. Entonces, aquí lo que hice básicamente es que les propongo que revisen el material, traigan un mapa conceptual y que además en clase revisemos esos conceptos y terminemos, digamos, o hagamos una conclusión y yo les presento un caso. Profe, avanzo al siguiente para que se pueda ver. ¿Sí? Donde ellos envían este taller de casos sobre el sistema ABO, que básicamente es decir, de acuerdo a la información que ellas tienen, qué grupo sería el paciente, cómo lo transfundiríamos al paciente.
Esto es sencillo porque allí yo no he involucrado como más cosas complejas o que ellas tengan que tener una conciencia reflexiva en ese preciso momento. Solo que de acuerdo a lo que ya hemos visto, a lo que les presenté en clase, ellos puedan identificar eso en una situación puntual. Entonces, ellos envían el documento en formato digital en Word. Yo realizo una retroalimentación del taller de casos, pues porque tampoco puede ser que solo el taller quede allí, sino que hacemos una retroalimentación. Y miren ustedes que en la semana 2, porque esto va conectado, ¿cierto? Si yo ya sé cuáles son las pruebas antes y si esas pruebas no me dan, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces, esto aquí es aplicar el algoritmo. ¿Cuál algoritmo? El que les presenté en la clase, ¿cierto? Yo presento en esa presentación, les digo como una serie de pasos que ellos les pueden ayudar dependiendo de la situación que ellos tengan. Y ellos aplican este algoritmo para entonces identificar la discrepancia del caso y enviar el caso resuelto de acuerdo a la utilización de ese algoritmo que les he presentado. Realizamos la retroalimentación del caso clínico sobre esta discrepancia, sobre estos datos incoherentes, y el estudiante pues realiza los ajustes de acuerdo a lo que hayamos resuelto o visto que de pronto tengan que mejorar y hace pues la entrega final. Y aquí en los mecanismos de evaluación, entonces escogí uno y aquí tengo varias dudas, profe. Okay. Yo realmente voy a tener una evaluación pues formativa y también como sumativa. Escogí como el mecanismo un documento que contiene la resolución de los casos discrepantes. ¿Por qué los discrepantes me interesan más que los otros? Porque allí es donde yo voy a ver que ella aplicó lo primero que habló, o sea, acerca de los grupos y después cómo resuelve el error. Y los elementos que obtuve, que tuve en cuenta para este caso clínico aplicando una rúbrica serían claridad, coherencia, relevancia y pertinencia. Sin embargo, patino en los elementos de valoración porque no solo serían los criterios, sino que según lo que vi en la clase o lo que recuerdo de la clase pasada, también aquí deberían estar como esos elementos, ¿cierto, profe? ¿O estoy confundida? Sí, o sea, por ejemplo, tú podrías evaluar para que entiendan todo. Cuando yo miro el caso, yo digo, yo le doy un caso y en el caso lo primero que tiene que hacer es identificarme las discrepancias. Entonces, lo primero que voy a evaluar es si es capaz de identificar dónde hay discrepancia en el caso. Y luego debe plantearme de acuerdo con el algoritmo, cómo sería la solución a la discrepancia. Entonces, tú valoras las dos cosas. Identifica la discrepancia y propone, siguiendo el algoritmo, una solución. Y en cada uno de ellos tiene que ser... La pregunta es, luego, ahora les doy una pista, o sea, si tú pones 4 criterios que son claridad, coherencia, relevancia y pertinencia, sí. ¿Cuántas combinatorias me va a dar eso? Ay, profe, un montón porque son 4 por 4, 16. ¿Sí? 16. Entonces tendrías 16 posibles opciones, entonces son muchas. Normalmente para que uno no le dé una rúbrica, sino de 4, donde es insuficiente, pues, o no lo hizo, insuficiente. Ajá, deficiente, sobresaliente y... Usar 2 nomás, 2 criterios. Okay. Entonces, Bueno. 2 criterios. Con 2 criterios es suficiente para uno juzgar. Claro, uno luego complementa un poquito el criterio en cada una de las celdas, pero entonces ya no me sale una rúbrica con 16 columnas, porque eso sí, para uno muy difícil y para el estudiante también. Entonces uno escoge 2 criterios. Si, por ejemplo, tiene que ser pertinencia y coherencia, o sea, lo que dice es coherente y pertinente para resolver el caso, digo, esos son los que tengo que usar. Claro, debe ser claro al explicar no sé qué, pero eso se los puedo sumar a es coherente, claro, y además es pertinente. Sí, sumar las variables allí, ajá, ponerlos como las categorías. Bueno, profe, listo. ¿Listo? Sí quedó claro para todos, o sea, miren, yo digo, cuando el estudiante me resuelve el problema, yo puedo decir, yo voy a mirar si fue capaz de identificar el problema, porque miren que muchas veces los estudiantes no son capaces de identificar el problema, no saben dónde está el problema y terminan resolviendo lo que no es. Entonces, lo primero es identificó el problema, identificó los elementos que conforman el problema, listo. Y además de eso, yo digo, luego hizo una propuesta de solución o elaboró una propuesta de solución y validó o estableció la pertinencia de la propuesta de solución. Entonces, puedo mirar 3 elementos. O sea, lo que ustedes tienen que aprender es qué elementos voy a juzgar en el trabajo que el estudiante me da. Ahora, de esos 3 elementos, ¿qué criterios? Puedo aplicarle a cada elemento un criterio distinto, ¿no? O sea, combinaciones de criterios diferentes.
Ustedes cuando ven la rúbrica que normalmente tienen, cuando ustedes entregan un trabajo, esa rúbrica tiene una cantidad acá que dice elementos o criterios y luego tienen 4 valores o 3 valores, juego con escalas de 3 o de 4 normalmente dependiendo del tipo de trabajo. Entonces donde dice no se observa, no está completo o es sobresaliente o está bien elaborado. Entonces uno puede escoger una escala. Y para cada uno de esos elementos, lo que se hace es jugar con 2 criterios para poderlo distribuir en esas 4 posibilidades. ¿Sí? Ah, bueno, profe, listo, me quedó claro. Okay. Bueno, yo aquí tenía otra duda, profe, en los objetivos asociados, porque no sabía si debía relacionar el objetivo específico más, que abarca más o que para mí sería como el más determinante allí, o si solo podría poner objetivo 1. Si no tienes específicos, pones el objetivo 1. Si tienes específicos, pones el objetivo 1 y de paso me permite evaluar el objetivo 3. Alguna persona que viera el diseño te dice, y entonces no evalúas el objetivo específico 2 y el objetivo específico 1. Uno podría decir, sí, los evalué acá, pero fue una valoración, retroalimentación en línea, porque tú mira que tú les das retroalimentación. Entonces, sí, en el fondo los estás valorando, solo que pues no son conducentes luego posteriormente a un sumativo. Porque tú dices retroalimentación del taller que hicieron los estudiantes, cuando para poder retroalimentar el taller tuviste que hacer una valoración, ¿o no? Sí, sí, claro, profe. A ver, sí, por ejemplo, si era A y dijo B, pues ahí le tengo que decir qué pasó ahí que usted se confundió, claro. Sí. Exactamente. Entonces, mira que si estás valorando, solo que no lo pone acá como mecanismo. Uno podría decir, no, mire, yo tengo en F3, cuando yo retroalimento también estoy haciendo una valoración. ¿Sí? Ah, bueno, sí, la verdad es que como lo tomé así como, digamos, como que fuera lo formal, ¿Sí? tanto que fuera lo formativo como lo sumativo, por eso. Ese es el más, digamos que es el más importante, está bien, con que tengas uno está bien. Ahora, si hubieras hecho aparecer los otros, también estaría bien, saldría bien. ¿Sí? Ya, profe. Bueno, y aquí en actividades de aprendizaje asociadas, yo tenía varias dudas. Primero, ¿se pueden poner aquellas de semanas distintas o debo escoger la que esté más relacionada? Yo puse ahí las de las diferentes semanas, las que estarían involucradas, las actividades Esto es puntuales. una validación solamente para algo muy sencillito. Recuerden que nosotros decíamos, una de las cosas que yo normalmente desalineo más fácil es la evaluación. ¿Por qué se piden las actividades? Porque es que si yo no soy capaz de decir, venga, el estudiante es capaz de hacer esto a partir de las actividades que vimos en la semana 1, la actividad 5 y la semana 2, la actividad 3, es porque yo le estoy pidiendo que haga cosas distintas. Me explico. Durante la clase aprendimos a hacer asientos y todo el tiempo hablamos de asientos y la arquitectura y la ergonomía del asiento, y para evaluar le digo, haga una mesa. Y digo, ¿y usted cuándo le enseñó a hacer mesas? Y eso pasa, los profesores hacemos esas barbaridades. Sí. Entonces uno dice, venga, su evaluación no se parece con ninguna de las actividades que usted puso. O en clase estuvimos resolviendo casos y después le digo, elabore un video. ¿Y usted cuándo le enseñó a hacer videos? Dígame en qué actividad le enseñó a hacer un video. ¿Usted por qué asume que él sabe hacer videos? O en clase estuvimos discutiendo y luego le pide que como evaluación haga una infografía. ¿Y usted está seguro que él sabe hacer una infografía? ¿Y no será que si él falla en la evaluación es porque no sabía hacer la infografía, no porque no sabía sobre el tema que estábamos aprendiendo? Y a veces pasa. El estudiante sí, no profe, o lo estético, a veces no. ¿Sí? Entonces, la actividad quedó desconectada, perdón, el mecanismo de evaluación no lo utilizamos en ninguna de las actividades. Entonces, aquí uno lo que tiene que asegurarse es que si estoy trabajando con casos clínicos, dígame en qué actividades trabajaron con casos clínicos. Sí, en tal y en tal y en tal vimos casos clínicos. Entonces, para él no es extraño trabajar con casos clínicos. ¿Sí, Néstor? Ah, bueno, profe. Ah, no, entonces sí. Porque entonces la segunda pregunta ya se responde, es, por ejemplo, ¿debe incluirse necesariamente actividades del momento antes de la clase? Pues no necesariamente, porque por ejemplo... No necesariamente. No es que tengan que incluirlas todas. Lo único es el esfuerzo de decir, venga, yo qué le estoy pidiendo al estudiante que haga, que resuelva un caso clínico, que resuelva un problema, que elabore un ensayo. ¿Y por qué un ensayo? ¿Qué tiene que ver con todo lo que escribimos? ¿Cuándo escribí un ensayo en todo lo que hicimos en el antes, durante y después? Nunca. Entonces, es posible que el ensayo le permita a usted conocer, pero está corriendo un riesgo. ¿Qué tal que el estudiante no sepa escribir bien los ensayos? Entonces, usted le está poniendo a hacer una actividad en donde él puede fallar es porque no conoce el mecanismo de la actividad. Él no escribe bien ensayos.
no quiere decir que no sepa de cómo se clasifica el grupo sanguíneo, no es que él no sabe escribir. Entonces le va a calificar que no aprendió de clasificación de grupos sanguíneos cuando lo que no sabe es escribir casos clínicos, que sería grave pues que una persona no sabe escribir ensayos, que sería delicado pues que un estudiante de un fellow pues no pudiera escribir bien, pero puede llegar a pasar. Entonces, esto no, ojo, no es que tengan que poner todas las actividades ahí, sino asegúrense en que lo que yo le estoy pidiendo al estudiante que haga, que me elabore un documento que resuelva el caso. ¿Hemos resuelto casos? Ah, sí, entonces listo, sí está alineado. O sea, él sí sabe lo que le estoy pidiendo. Elabore una maqueta de no sé qué cosa. ¿En alguna parte aprendimos a hacer una maqueta? No, y entonces yo para qué le pido que con eso voy a evaluarlo. Néstor le había levantado la mano, qué pena. Sí, profe, hay un tema muy parecido a todo esto y es cuando uno le exigen alguna norma específica. La norma APA es como la básica, pero en algunos casos técnicos hablan de IEEE y formatos de este estilo más técnicos. ¿Sí? Uno puede dejar de investigación ese tema sin haberlo enseñado, por ejemplo. Ah, claro. Entonces, si tú quieres que él te use la norma, entonces se la das como uno de los saberes que él tiene. Entonces dice, en esta unidad, como vamos a trabajar y vamos a hacer, el proyecto tiene que estar escrito bajo la norma técnica, el Incontec no sé qué, o la IEEE no sé qué. Y como yo no estoy seguro que usted se la sabe, mire, aquí le doy las guías de cómo son las normas. Estúdiela, interprétela y se lo pongo en el pre, en el antes de, o se lo pongo en el después de. Para hacer este trabajo tiene que leerse también las normas técnicas, ¿sí? Tienes que especificárselo. Entonces, lo que quiero es que se den cuenta que para no desalinear la evaluación, yo tengo que estar seguro que la actividad de evaluación que le estoy pidiendo es algo que él aprendió a hacer en el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje no es solo durante la clase, es antes de la clase, durante la clase o después de la clase. Entonces tengo que estar seguro que en algún momento él aprendió de eso. Porque si no, corro el riesgo de que al evaluarlo le diga, usted no aprendió nada, tiene 1 en su trabajo, y resulta que era lo que él no sabía era usar el mecanismo. Él sí sabía, él conocía, él tenía los saberes, pero no podía usar el mecanismo porque no estaba preparado para usar ese mecanismo, ¿sí? O sea que en el caso que propone el compañero sería que, por ejemplo, si él le pone bajo una norma específica, indaguen sobre eso y esté planteado, bien sea en la consigna en el antes o en algún momento en que haya búsqueda de información, él lo referencia ahí y diga, deben hacerlo bajo esta, busquemos sobre esta referencia, hay estas y estas, pero busquemos sobre estas que aplican al ámbito de él. Tengo que aclarárselo y decirles que es con esa norma y que ahí está la guía y que trabajen es con esa norma porque es importante, porque los proyectos en ese campo disciplinar se presentan es con esa norma y no con la ZAPA. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? O sea, eso es, no es alinear. Si yo al estudiante le enseñé solo a dar martillo, no le puedo pedir en la evaluación que me use el destornillador. No, él solo sabe dar martillo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que use el destornillador, pues le tengo que enseñar en algún momento cómo se usa ese otro instrumento. Ahora sí puedo evaluar a ver si sabe trabajar con ese instrumento. ¿Sí? ¿Sí, Diego? Profe, tomando el ejemplo que das ahora con relación a lo que uno pone, por ejemplo, si yo pongo a un estudiante a hacer una, una presentación interactiva por una herramienta TIC, pero si yo, por ejemplo, previo a la implementación, pues a la clase, sí, en las actividades durante la clase, previo, o sea, lo que voy a hacer previo a la clase, le remito un video de cómo se hace como las herramientas que existen y la forma, ¿está bien? ¿Está bien? Está bien de esa forma, o durante la clase le digo, miren, estas son, yo como docente se las pongo en el escenario de cómo se desarrollan y luego sí les pongo la actividad para que lo diseñen, también está bien. Cualquiera de las dos formas se puede en este tipo de diseño. Sí, se puede. Lo que tienes que, muy buena pregunta, Diego. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que cuidar con las actividades? El nivel de autonomía que tiene el estudiante. Entonces, si yo estoy trabajando con estudiantes muy chiquitos, nunca han hecho autoaprendizaje, nunca los he puesto a que ellos por su cuenta aprendan a usar una herramienta, no están familiarizados con ciertas tecnologías y herramientas, pues creo que me fallaría la estrategia de decirle, bueno, ahí les dejo un video, mire a ver cómo aprenden. Pero cuando ya son personas adultas y que además han estado aprendiendo y conocen de las tecnologías, las tecnologías no los atropellan,
decirles, bueno, yo voy a trabajar aquí, vamos a utilizar una herramienta para compartir en grupo que es Miro, no sé qué. Yo no les voy a enseñar Miro, ahí les dejo unos videos, les dejo unos enlaces para que ustedes aprendan. Listo. ¿Por qué? Porque ya hay cierto grado de autonomía en los estudiantes. Entonces, lo que tienes que saber es qué tanto los estudiantes ya conocen. Miren que yo les he pedido en muchos de los ejercicios que hagan videos, pero ustedes se han dado cuenta que yo no les califico el video. ¿Por qué? Porque yo no les enseñaba a hacer videos. Entonces, ni más faltaba que yo valorara que ustedes hacen el video. Es más, algunas personas me dicen, no alcancé a hacer el video. No, no se preocupen, es que el video es, pedimos el video por dos cosas. Una, para que al presentar aquí optimicemos el tiempo. Y dos, cuando yo veo un Excel sin explicaciones, ¿cierto? Cuando yo veo solo el Excel sin explicaciones, pues interpreto muchas cosas. Cuando yo veo el video de una persona explicándome lo que quería decir en el Excel, digo, ah, yo sé, sí, lo tenía claro, pero de pronto no escribió bien en la plantilla lo que quería escribir. O sea, me sirve para hacer las dos cosas, pero yo no califico. Ustedes no han visto que en la rúbrica diga calidad del video. No, no, yo no pongo calidad del video, no valoro el video. Ahora, yo sé que ustedes saben hacer video porque ya llevan unos cuantos semestres en la maestría y han aprendido de muchas herramientas porque al comienzo sí les tocó muy duro. Los ponían y les mandaban los tutoriales y hagan no sé qué. Como yo participé en el diseño de toda la maestría y me conozco muchos de los cursos, entonces yo sé qué herramientas saben manejar y qué herramientas no saben manejar. Yo los puse a que trabajaran con Trello. Yo dije, yo no les voy a dar un video de Trello porque ellos ya saben usar Trello. Yo, ¿por qué no voy a poner a explicarles Trello? Pero es porque ya conozco los niveles, los presaberes que ustedes traen para el curso. ¿Se acuerdan que es importante uno tener claro los presaberes con los que llegan los estudiantes? Porque por eso precisamente yo les pido que usen tal herramienta porque estoy seguro que la van a poder usar bien. Entonces, mucho cuidado con alinear todas las cosas. O sea, hay que estar muy pendiente. Es muy fácil desalinearse, pero muy sencillo desalinearse. Bien, Laura, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, qué pena. Aquí en los saberes asociados también hice como los que yo vi que estaban como, que se ponían más en juego. Sin embargo, me quedaba la duda porque, por ejemplo, en esta primera parte, como yo decía ahora, pues no estoy, aunque sé que eso va a contribuir al segundo módulo, esta parte y esta información, y que ellos empiecen a ver esto que es como novedoso, porque aunque ellos son profesionales, digamos, esto ya como más específico, pues es como una información nueva. Yo allí no evalué el ser, sin embargo me estaba dando como cargo de conciencia, pues dije, pero dije no, porque después, entonces quería saber si estaba bien, porque el saber ser realmente se desarrolla más en las unidades 2 y 3, que es donde ellos realmente van a poner en práctica, van a escoger su caso de su propia realidad, y allí es donde ellos van a decir, ay, sí, Diosito, lo que yo vi aquí, sí me va a servir para esto, o no me va a servir, o no lo tuve en cuenta, pues allí miraremos. Okay. A ver, yo quería que nos devolviéramos un poquito y ahora respondemos a esa pregunta de la evaluación del ser. Y Bueno, le pongo dos preguntas al grupo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el enfoque pedagógico que Laura propuso para esta unidad? ¿Alguien me dice si estaban atentos? ¿Qué enfoque? ¿Cognitivo? Cognitivo. Cognitivista, profe. ¿Ustedes están seguros de que ella ahí está siendo cognitivista? Me parece conductismo. Es bastante conductista. Es más, sí, más conductista. Cuando yo enseño algoritmos, es conductista. ¿Sí? O sea, si yo les doy un algoritmo, es conductista. Si yo los dejo que ellos descubran los algoritmos y descubran la relación con los algoritmos y lo usen para resolver el caso, soy más cognitivista. Pero está bien, no importa. O sea, digamos que te puede funcionar, solo que uno diría, yo quería ser cognitivista, pero soy más conductista. Tiene algunos elementos de cognitivismo en el antes, ¿no? En el antes, sí, profe. los pones Como en la exploración de la información. A ver un video, a encontrar elementos, pero en el durante te vuelves te vuelves más conductista. Está bien, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea malo, sino que simplemente miren cómo es de fácil, o sea, uno tiene una idea de que yo voy a ser constructivista, pero cuando hace las cosas no es tan constructivista, o yo voy a ser cognitivista y cuando las hace no es tan cognitivista. Ahora, lo otro es el saber ser. ¿Realmente qué actividades tienes para desarrollar el saber ser allí? Recuerden cuál es el saber ser. ¿Cuál es el saber ser? Conciencia, ¿lo digo o no? Sí, conciencia reflexiva para antes de la transfusión. O sea, es ser reflexivo. Más que ser reflexivo, la pregunta es si es conciencia reflexiva. ¿Yo qué debería hacer?
¿Qué, profe? Yo creía que... ¿Qué debería ser realmente? ¿Qué deberían aprender ellos? ¿A ser conscientes, profe? ¿O? Pero conscientes, ¿pero de qué? O sea, uno debería ser consciente de qué. O sea, yo le hago una pregunta a Laura. ¿De sus actos? ¿Ah? ¿De sus actos? ¿De sus propios actos en la práctica? ¿Ser ¿En consciente de el lo que usted proceso está de haciendo? transfusión? Es una reflexión, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la pregunta? Y pasa por las cosas de salud. Ujú. O sea, aquí o sea, mira lo siguiente, ¿qué pasa si una persona se equivoca en la transfusión y le pone la sangre? Pues lo mata al paciente, profe. Entonces a eso era lo que iba a llegar. Es decir, miren que aquí Sobre el impacto de las decisiones que toma. el Ujú. saber ser de ellos tiene consecuencias, o sea, las decisiones que ellos Ujú. toman tienen consecuencias y tienen que estar muy seguros de la decisión que están tomando. Entonces, el saber ser se vuelve súper crítico. ¿Por qué? Porque es que ellos no se lo pueden tomar a la carrera. O sea, cuando tú dices que tienen que ser, que tienen que estar muy conscientes y muy críticos, es por eso. Porque es que la decisión que él tome puede afectar de manera dramática la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, por eso es tan delicado este tema y muchos de los temas en salud para el médico. Por eso es tan complicado el saber ser en el médico. Es que una decisión médica, quien termina sufriendo el error del médico es el paciente. O sea, que tiene pues una situación de salud complicadísima o se muere. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el saber ser y eso nos lleva es a desarrollar en ellos esa reflexión crítica respecto de ¿estoy seguro con esto? Es que si me llego a equivocar es gravísimo para el paciente. Entonces, lo que ahí hace falta es como algún espacio de reflexión acerca de por qué es importante ser cuidadosos, por qué es importante resolver la discrepancia, qué pasa si la resuelvo mal la discrepancia, o sea, como esas preguntas de reflexión. Profe, es que eso va en los casos, sino que como no fui tan específica ahí, pero uno cuando, por ejemplo, dice... Pero aquí es importante que eso emerja para ok. que estén claros de que es fundamental ese ejercicio reflexivo y que no es una cosa mecánica, no es una cosa solo de analizar y decir, si es tal discrepancia se hace así. No, es que, ¿y qué pasa si me equivoco al resolver la discrepancia? Pues pucha. O sea, es gravísimo para el paciente. Entonces, incluso, miren que uno podría hacer cosas como la siguiente. Mirar casos o historias ficticias o reales de situaciones de un paciente donde teniendo esta discrepancia, entonces se obró de esta manera y estas fueron las consecuencias. O sea, que la persona vea, por el contrario, lo que pasó cuando se actúa de manera, pues, a la ligera, no se tiene cuidado. O sea, ver casos donde, pues, el paciente terminó muy afectado, ¿sí? Para sí, que la verdad que... en ese ejercicio reflexivo de, ¿será que si yo me equivoco que, pues, ahí... ¿Alguien levantó la mano? No alcancé a ver ahorita. ¿Quién tenía la mano levantada? ¿Alguien iba a decir algo? No, en el chat Brenda escribió una pregunta reflexiva en un foro, bueno, en otro mecanismo. Exacto, puede ser, usar un foro o ahí mismo, o sea, sí, o sea, hay que aprovechar los casos, por eso te decía, los casos son muy buenos para trabajar el saber ser, pero falta la actividad de, más que resolver el caso, es reflexionar acerca de, o sea, las implicaciones de llegar a una solución de la discrepancia que no es la mejor solución o que es incorrecta. Eso sería gravísimo, ¿sí? Entonces hay una reflexión que debería ponerse explícito como actividad, ese ejercicio reflexivo, ¿sí? Bueno, profe, sí. Así, sí, es que eso generalmente nosotros en los casos mezclamos varias informaciones y siempre aterrizamos a eso. Ya en la otra unidad sí ya es más, sí, otras cosas. Claro. Pues. Entonces, porque es que el saber ser no se transforma sino a partir de ejercicios reflexivos, de resto no. Saber ser no se da por una, o sea, tiene involucrado demasiado la parte afectiva y la parte de, o sea, hay que moverlos a ellos. O sea, mira que si tú te llegas a equivocar, quien sufre al final es el paciente, o sea, que puede ser catastrófico para el paciente. Sí, bro. Bueno, entonces ella me respondió acá, pues claro, ¿por qué no? Por el enfoque entonces, que le estaba dando y por todo. En este caso hay un ejercicio reflexivo, pues entonces, sí, entonces el saber ser ahí está involucrado. ¿Sí? Bueno, sí, claro, por eso Es precisamente... de un caso clínico y entonces incluso uno de los elementos a evaluar es el ejercicio reflexivo final,
que él haga ya. respecto del caso. O sea, uno de los aspectos reflexivos que yo quiera, entonces eso también lo voy a valorar. Profe, tenía una preguntita final ¿Sí? respecto a los materiales que son de, por ejemplo, nosotros tenemos unas guías que son institucionales. Allí simplemente debo referenciar en el repositorio y en la consigna irías ellos cómo accederían a la plataforma educativa de la clínica. ¿Cierto, profe? Sí, pero debería decir que, por ejemplo, si el video, entonces debería decir video institucional o video propio. Si es institucional, si tú lo hiciste para la institución y es de la institución y hace parte del repositorio de la institución, deberías poner video institucional. Si es un video que tú hiciste porque es tu desarrollo, entonces video propio, para que uno tenga claro ese video de quién es. Sí, sí, es un video como del área, por decirlo así, que entonces utilizamos específico. video institucional, no importa. Institucional puede ser del área o de toda la clínica. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Ah, listo, profe. Entonces Bueno. uno siempre, ojo, siempre uno referencia quién es la fuente, o sea, quién escribió eso, quién hizo eso. Y si Solo es, creamos nosotras mismitas, pero pues queda ahí. y si la guía la escribí yo, pongo guía propia. ¿Sí? Ah, no, profe, la guía sí, no, es todo un montón de médicos No, allí. yo sé, pero entonces es importante siempre dar los créditos de quién es el Ah, sí, director profe. material. Siempre, siempre. Sí, Y datos pues, obtenidos yo de sé guía el tal. material, ¿qué importa? Pongo ahí que es video propio, o que es material propio, que es documento propio, elaboración propia. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Siempre, siempre. ¿Sí? Bueno, profe, ya, usted me dijo que una o si paso la dos, pues allí, pero creo No, que... creo que pues está muy bien, nos ha servido, pues creo que es muy útil para mostrar cómo se va estableciendo y escribiendo las actividades, cómo se van relacionando los saberes, los temas, los materiales, las evaluaciones, porque pues aquí no hay una guía. El fundamento detrás de todo esto es siempre preguntarse si eso está alineado, si esto y esto me permite llegar al objetivo y me permiten los saberes y me permite que los estudiantes avancen y si yo los estoy evaluando correctamente. Siempre me estoy preguntando lo mismo, ¿sí? Entonces, esto no es una cosa mecánica, ¿sí? No es una tecnología que yo diga paso 1, paso 2, paso 3. No, no. O sea, es No, un profe. ejercicio de hecho, yo me demoré muchísimo ahí. ¿sí? O sea, no es tan sencillo. Y mire que a veces uno es medio irresponsable y va y monta la clase ahí de cualquier manera y a veces le sale bien, a veces no tan bien. Pero cuando eso está muy bien planeado, yo estoy casi seguro que siempre le va a salir muy bien la clase. ¿Sí? Ah, bueno, profe, no, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más tenía varias quiere, dudas. pues, presentar? ¿Tiene preguntas, dudas, inquietudes sobre cómo se hace este proceso de desarrollo o de diseño microcurricular? Algunos lo llamamos diseño ya microcurricular, que es el detalle del diseño de la experiencia. Y miren que ustedes seguramente a lo largo de la maestría han diseñado experiencias de aprendizaje porque los ponían como ejercicio, pero no llegaban hasta este nivel de detalle de controlar la coherencia entre todos los elementos. Pero ahora ya entendemos toda la importancia de alinear estos elementos. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Julio, adelante. Sí, profe, yo tenía una pregunta un poquito boba, pero que tuve la duda. Tuve la duda cuando estaba haciendo la tabla, ¿no? Las celditas. Y es que tengo un material que aparece, o sea, están los saberes asociados, ¿cierto? Como saber tal, y al lado están los temas de estudio y los materiales. Pero yo tengo un material de estudio que se repite. Entonces, lo que hice fue, me quedé en el M4, pero después en el M6, que está más abajo, se repite. Entonces tenía la duda de si lo dejaba como M4 y M6 con el mismo recurso o... Ahí la pregunta, Julio, sería ¿por qué repites el material si ya lo tienes? Es decir, para ese saber por qué vuelves al material. Porque es otra parte del material, porque normalmente uno lo que hace es asocia el saber y dice, bueno, es un solo material, pero este saber está entre la página 1 y la 4. Y este otro saber está entre la página 20 y la 22. Entonces uno deja un M1 y luego especifica las páginas. De la página tal a la página tal es el espacio del material que contiene este saber. Y en la página tal está este otro saber. Hay casos en los cuales el material te aborda los dos saberes y es muy complicado separarlo porque está muy mezclado.
uno pues haría la misma referencia, no lo repetiría, simplemente dice que ese saber está nuevamente en el M1. Si es el mismo M1, pues ¿para qué voy a repetirlo? ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Sí? Yo también me devolví un montón haciendo esto, me devolví a la tarea anterior. Claro, o sea, no se preocupen que el diseño no es un ejercicio lineal. Cuando uno hace un ejercicio lineal, bueno, salvo una persona muy experta en diseño curricular, lo hace casi lineal. Entonces, si ustedes ven a una persona muy experta haciendo el ejercicio, pareciera que eso es lineal, porque él llega y escribe los saberes, los objetivos, o le queda bien, va a las unidades, le queda muy bien, porque ya sabe dónde le puede fallar el ejercicio de alineación. Y va a la unidad y todo va saliendo muy encadenado. Entonces uno dice, es que eso es lineal. No, pero es porque la persona primero es experto diseñando y segundo es experto disciplinar. Miren una de las cosas que vemos cuando revisamos el ejercicio de Laura. Ella tiene un dominio muy claro sobre el contenido del curso, el tema del curso. Entonces, para uno poder diseñar un curso, porque uno dice, y entonces en las instituciones, ¿cómo se hace el diseño curricular? Porque el profesor a veces no es experto curricular y el experto curricular no es experto en música, no es experto. Entonces, normalmente lo que se hace es un equipo. Hay un experto de diseño y hay un experto curricular, un experto temático, y entre los dos es que hacen este ejercicio. Aquí, entonces, por eso era que yo les decía, escojan algo en lo que ustedes conozcan y sepan para que puedan hacer, jueguen los dos roles. Jueguen el rol del diseñador y jueguen el rol del experto disciplinar. O sea, usted es el que sabe de música, usted es el que sabe de hematología, usted es el que sabe de enseñanza en el inglés, enseñanza en el francés, el uso de las TIC para desarrollar algoritmos. O sea, por eso era que yo les pedía, hagan un diseño de un programa que ustedes conozcan, porque si no empiezan a patinar, en esto ni a patinar, ya aquí patinan en el diseño ya específico, porque no van a saber qué temas, ni qué materiales, ni dónde, ni qué actividades le van a poner a hacer a los estudiantes. Pero en las organizaciones normalmente hay dos equipos, ¿sí? Hay dos personas, por lo menos, el diseñador curricular y el experto disciplinar, que se juntan y entonces hacen el ejercicio. Ahora, lo mejor que uno puede hacer es a los expertos disciplinares enseñarles de diseño, ¿cierto? Porque que a un diseñador le enseñen de música, física, química, biología, hematología, pues es imposible, eso no se puede. En cambio, a un profesor experto disciplinar, yo sí le puedo enseñar unos elementos básicos de diseño para que lo haga bien, ¿sí? Entonces es al revés. Yo, la verdad, me sentí un poco irresponsable después de hacer esta tarea. Porque uno tiene sus cursos y todo, pero en realidad yo nunca he hecho este trabajo. No te preocupes, Julio, que yo tengo 38, 40 años casi de experticia en ser profesor, ser docente. Y bueno, empecé hace muchos años a hacer diseño curricular, muchos años, pero mis primeros 15 años, pues yo hacía lo mismo, iba y las cosas me salían bien, pero era porque pues era innato. Yo soy ingeniero, no soy pedagogo. Y pues yo enseñaba cosas de ingeniería, pero porque pues uno como que le salían bien o como que imitaba lo que hacían otros profesores. Cuando empecé a entender que esto tenía por detrás toda una disciplina, que era el diseño curricular, yo también en esos primeros momentos me sentí bastante irresponsable. Es como que alguien que no sabe mucho de salud se meta a tratar a un paciente, o alguien que no sabe mucho de música, pues se meta en una orquesta y lo único que hace es estorbarles y hacer un desastre ahí. Pues más o menos lo mismo pasa. Pero bueno, o sea, esa es la intención de pues aprender un poquito de cómo se hace este ejercicio de diseño curricular. Profe, perdón, una última pregunta. ¿Nosotros podemos usar estas tablas para nuestros cursos? Claro, claro. Esas tablas son, bueno, son propiedades, pues eso las hice yo hace mucho tiempo y en la universidad se utilizan indistintamente. De hecho, ya hay un desarrollo que se hizo en la universidad basado en este modelo que los profesores de la universidad pueden utilizar para no usarlo en Excel, sino que eso queda guardado en la nube. Es más, esa herramienta que la tienen en ICESI virtual, ese desarrollo, te bota ya de una vez las consignas, o sea, te ayuda a hacer toda la construcción del montaje en las plataformas LMS. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer manualmente, nos va a tocarlo hacer manualmente, pero en la universidad se usan estas plantillas básicamente. Lo que pasa es que ellos las montaron no en Excel, sino que las tienen montadas en una apps que desarrollaron. Bien, ¿preguntas?
Bueno, entonces la idea, viendo este ejercicio, la idea es que ustedes traten de terminar este fin de semana el trabajo para que lo compartan con sus compañeros de grupo. Entre ustedes se den retroalimentación y tengan la oportunidad de ajustarlo para entregarlo dentro de 8 días. Entonces, dentro de 8 días sí estaríamos ya revisando el trabajo final de 2 unidades. Es importante que esas 2 unidades queden bien diseñadas porque el paso que sigue es esas 2 unidades las vamos a montar en un LMS. Es decir, vamos a montar la parte donde yo le muestro al estudiante los materiales, las consignas, los foros, los entregables que me tiene que hacer, las rúbricas que vamos a utilizar. Entonces, por eso es importante que el diseño nos quede muy bien hecho porque de ahí, a partir de allí, hacer el montaje en un LMS es bastante sencillo. Si ya yo lo tengo claro. Sí, Diego. El maestro del LMS lo pone la institución o es la que nosotros trabajamos en la institución. El que ustedes quieran trabajar y usamos, yo les sugiero 3 gratuitos, ¿sí? Pero si en la institución tienen uno y lo pueden montar en la institución, mejor. Porque los gratuitos tienen el enredo que pone esa publicidad y molesta, pero si no usamos gratuitos. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, el LMS lo escogen ustedes. ¿Sí? Si tienen la institución y les permiten montar en la institución, perfecto, no hay problema. ¿Sí? Ah, sí, tiene que ser que tenga el permiso. Por lo menos yo no tengo el permiso, profe, entonces sí me Claro, toca en un entonces gratuito. toca montarlo en uno de esos. No, es que porque le preguntaba, porque aquí en la institución, pues, toca, pues, es complicado. Porque Sí, en la cada mayoría de docente le, instituciones por seguridad es complicado, no dejan. ¿Sí? no dejan uno hacer estos ejercicios, entonces por eso le Sí, preguntaba. O sea que es mejor tampoco, trabajar en un gratuito. no se puede, ¿sí? Bien. Bueno, pues entonces así quedamos, o sea, traten de compartirse entre ustedes los trabajos en el equipo, los suben al Drive y ustedes pues se reparten cómo hacen la retroalimentación, si los quieren mirar todos. Recuerden que en esta semana yo les dejé una plantilla en Excel que les permite hacer toda la valoración. Bajen la plantilla porque esa rúbrica les permite hacer la valoración para poderle dar retroalimentación al compañero. Valora si están definidos los temas, si las actividades son correctas en el antes, en el durante, en el después y la evaluación. O sea, ahí están todos los elementos. Incluso les sirve para repasar lo que es una rúbrica, ¿no? Entonces, si quieren, bájenla porque está en Excel la plantilla. Ahí en la página la encuentran. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas Maestro, gracias. ya le voy a enviar el Excel para que me lo... Ah, listo, yo lo corrija. ajusto. Yo lo Bueno, ajusto muchas para que gracias. no haya problema. Bueno, muy bien. Una feliz noche para todos y nos vemos dentro de 8 Hasta días. luego, que esté bien. Gracias, profe. Gracias, Luego. profe. Gracias, Profe, profe. muchas gracias.